Santiago, le saludamos Andrea Condori y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buen día, Rubén. También Andrea, muy buenos días. Gracias por la entrevista. Bueno, como tú estabas ya adelantando, el día de ayer se ha concluido con una parte del proceso. Son 76 postulantes, entre ellas también hay mujeres. Son en total 16 mujeres que se han presentado. Y bueno, de los 9 departamentos, son 7 los departamentos que han tenido la posibilidad de que sus mejores profesionales se puedan presentar, ¿no? Bueno, también hay algunas cosas que llaman bastante la atención. Nos preocupa, ¿no? Este tema de que los autoprorrogados, algunos magistrados, sigan con esa intención de querer entorpecer este proceso y, bueno, han presentado su documentación. Haremos la evaluación correspondiente. Tenemos 3 días y seguramente ahí vamos a poder ver quiénes quedan habilitados y quiénes van a estar inhabilitados, ¿no? Ahora, eso va a generar nomás tensiones entre el ala evista y arcista y también entre la oposición y el movimiento al socialismo en general, porque, senador, se requieren 2/3 para designar al fiscal general del Estado después de una terna. ¿Cómo viene el proceso de aquí en adelante, senador, si nos puede explicar? Bueno, en sí tenemos nosotros como comisión de aquí en adelante 30 días para poder realizar todo nuestro trabajo. Reitero, vamos a empezar con la revisión de los documentos en cuanto a los requisitos específicos y comunes. Tenemos 72 horas. Posteriormente a eso se va a hacer eh, se va a comunicar a través de un medio nacional, ¿no? La lista de los que han sido habilitados, inhabilitados, para que la sociedad los pueda impugnar, como también aquellos postulantes que creen que tal vez injustamente se les ha inhabilitado. En su legítimo derecho van a poder hacer las impugnaciones. Posteriormente a eso tenemos lo que es ya la revisión de la meritocracia. Ahí vamos ya a evaluar el tema, si fue docente, el tema de los títulos, si tiene doctorado, maestría, diplomados, su producción intelectual, ¿no? Eso es muy importante. Todo eso va a tener un puntaje de 120 puntos. Posterior a eso tenemos un examen oral, ¿no? Por 70 puntos. Se les va a hacer preguntas que son trabajadas, en este caso, como en el tema de las elecciones judiciales, a través de universidades públicas, privadas y demás instituciones, ¿no? Y aquí viene un tema muy interesante que se ha logrado incluir en la convocatoria y en la ley misma, ¿no? Es que los postulantes van a presentar un plan de trabajo que va a tener un puntaje de 10 puntos, en el que van a hacer conocer si ellos llegaran a ser designados como fiscal, cómo van a luchar contra la corrupción, cómo van a transparentar sus acciones, cómo van a iniciar un proceso de institucionalización. No nos olvidemos que lamentablemente el actual fiscal trabaja con fiscales de distrito interinos, ¿no? La modernización, ¿no? Para que sea más transparente y ágil también todos los procesos que llevan pues los ciudadanos, ¿no? Y esos documentos nos van a servir para que nosotros hagamos la fiscalización y el seguimiento necesario, no solamente nosotros, sino también los ciudadanos a pie, ¿no? Entonces va a ser muy importante. Todo este proceso, reitero, lo tenemos que hacer en 30 días y posterior a eso vamos a trabajar una lista no mínima de 5 postulantes y máximo de 10. Es decir, que aquí lo que va a predominar es la meritocracia. Posiblemente sean 20 o 30 los que puedan obtener un promedio por encima de los 130 puntos. Eso no significa que a la etapa que ya es el pleno de la asamblea vayan a pasar los 30, ¿no? Sino van a ser los 5 o los 10 mejores puntuaciones que van a tener y los que van a pasar al pleno de la asamblea, ¿no? Pero a lo que tú decías, ¿no? Ya puede haber un primer conflicto en esta primera etapa, porque para aprobar esos 5 o esos 10 necesitamos también trabajar un informe que debe ser aprobado por 2/3, ¿no? De los presentes de la comisión mixta, ¿no? Mira, yo te pongo ya un antecedente de cómo hemos tenido ya algunos torpedeos por parte del gobierno. Para que se apruebe la convocatoria hemos tenido que aprobar con el quórum mínimo,
Lamentablemente algunos parlamentarios que responden al Ejecutivo, estando en La Paz, no han participado en la sesión, no dándonos a entender de que ellos no están de acuerdo con ese proceso. Y ahí vino más la declaración del ministro que dijo que el nuevo fiscal va a ser designado por decreto, ¿no? Y entonces ya nos dieron el mensaje de que el gobierno está con la firme intención de torpedear este proceso, ¿no? Y seguramente va a haber algunos problemas, pero bueno, veremos también la capacidad de nosotros mismos como miembros de la comisión de poder generar los consensos, de tener objetivos claros, porque creo que el norte principal de todas las fuerzas políticas y los que somos miembros de esta comisión es pues que exista institucionalidad y tengamos un fiscal no que esté designado legalmente y conforme a procedimiento como establece nuestra Constitución y nuestras leyes, ¿no? Y lógicamente que este fiscal trabaje pues para la población boliviana y no así para alguna fuerza política que esté en función de gobierno, sea este o sea el que venga, ¿no? Debe ser independiente, ¿no? Debe ser objetivo en su trabajo, porque solo así vamos a poder empezar a recuperar la confianza de la población, si no vamos a seguir nos reiterando este círculo vicioso en el que lamentablemente el fiscal que se está yendo en la primera instancia obedecía directrices del señor Evo Morales, entró la señora Áñez, no hay complaciente con la señora Áñez y bueno, ahora con el señor Arce. Eso tiene que terminar, ¿no? Debemos cambiar y creo que si hay esas directrices de cambiar nuestra justicia, en este caso el tema de la fiscalía, las cosas van a marchar. Senador, de todas maneras, la Asamblea Legislativa está haciendo tarde su tarea. Esto debía resolverse con anticipación y puede ser que sufran el límite del tiempo que queda para mantenerse Juan Lanchipa en el cargo hasta el 23 de octubre. Va a ser bien complicado resolver los acuerdos, los 2/3. Seguramente vamos a tener que experimentar una serie de hechos de aquí en adelante. Sin embargo, usted nos decía, senador, de que hay autoprorrogados. Si tiene la lista, le agradeceríamos mucho. Nosotros tenemos algunos nombres. Ahí está, por ejemplo, el ex, bueno, no son prorrogados, hay ex vocales o ex magistrados del Tribunal Constitucional y algunos abogados que han tenido papel importante en este y en el anterior gobierno. Si tiene la lista, le agradeceríamos mucho, senador. Bueno, lo podemos pasar internamente, eso no es mucho problema, son 76 nombres, no tengo, digamos, a la memoria todas, ¿no? Pero lo que preocupa, reitero, es de que aquellos personajes que han provocado que nuestra justicia esté por los suelos, con una imagen negativa, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, tengan la osadía, ¿no?, de presentar su documentación. Si bien lo pueden hacer como cualquier ciudadano, está bien, pero creo que la ética es muy importante, ¿no? Y en esa línea nosotros cuestionamos, ¿no?, de que personajes como el señor Revilla o el señor Paul Franco hayan presentado su documentación. Y bueno, eso genera malestar. Ojalá que sea esta estrategia que se utilizó en el tema de las elecciones judiciales, ¿no?, que empujados por parte del ministro Lima empezaron a presentarse, pero al ver ya que la cosa se estaba poniendo color de hormiga, empezaron a retirar sus nombres, ¿no?, porque de por medio tienen que dar también un examen oral, ¿no? Y imagínense, y esto hay que ponerlo en agenda, Rubén, ¿no? ¿Qué plan de trabajo van a presentar estos señores? Ya me imagino al señor Alave o al señor fiscal departamental de Santa Cruz o el Revilla o este Pablo Franco están diciendo vamos a cambiar la justicia de esta manera y vamos a luchar contra la corrupción y vamos a institucionalizar o vamos a modernizar, ¿no? Si cuando han estado ahí no han hecho nada, ¿no? Han obedecido criterios políticos. El discurso del señor Pablo Franco era pues otro cuando estaba la señora Áñez, un poco más ahí le llevaba el bolso a la señora, ¿no? Y hoy es muy diferente. Entonces, va a ser interesante, Rubén, este proceso. Lo bueno es que hay también instancias en las que van a tener que dar la cara ante la población boliviana, no solamente a los que somos miembros de esta comisión, ¿no?
Senador, coméntenos, por favor, cómo va la correlación de fuerzas en la misma Comisión Mixta de Justicia Plural. Usted nos comentaba que tal vez la facción arcista del movimiento al socialismo es quien está torpedeando este proceso, pero ¿cómo va la correlación de fuerzas internamente? Es decir, ustedes, tal vez la facción evista, con votos de la oposición, tal vez podrían viabilizar este proceso. Bueno, no debería haber facciones o criterios. Se supone que las autoridades hemos sido elegidos para cumplir lo que establece la Constitución, la ley del Ministerio Público y nuestra misma ley que va a permitir lo que va a ser la selección y designación. En esa línea deberíamos adecuar nuestra conducta, ¿no? Y todos, más allá de la fuerza política que representemos, deberíamos trabajar, ¿no? Pero lamentablemente las acciones están demostrando lo contrario. Reitero, es una cosa que se ha dado, ¿no? Que en la aprobación de la convocatoria hemos tenido la ausencia de legisladores que tienen cierta inclinación por el Ejecutivo, ¿no? Y eso lógicamente genera preocupación. Pero ha habido nomás la voluntad de otros legisladores que han permitido que haya el quórum correspondiente y con eso se ha aprobado por unanimidad esta convocatoria, ¿no? Entonces es una muestra también de que si uno empieza a razonar más en darle institucionalidad y legalidad a nuestras autoridades, van a haber algunos legisladores que van a ir reflexionando en esa línea, ¿no? Nuestro país necesita tener autoridades legales, legítimas, y que sus legisladores trabajen en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y nuestras leyes, y así antes del 23 podamos cumplir con esa obligación y designar a un nuevo fiscal, ¿no? De lo contrario, bueno, vamos a tener que trabajar también por el tema del interino, que también es responsabilidad del Pleno de la Asamblea, ¿no? Ahora, hay riesgo también que ante los desacuerdos hay un decretazo para la nominación del fiscal general del Estado. ¿Están conscientes de eso, senador? Bueno, primero que reiteramos, ha sido muy irresponsable esas declaraciones del ministro Lima porque nos da a entender de que el movimiento al socialismo ya tiene una línea marcada de torpedear. No le gusta la institucionalidad y lo que ellos están buscando a través del ministro Lima es seguir teniendo un títere en este caso, en la Fiscalía General del Estado, ¿no? Eso nos están dando a entender, que no quieren que haya un fiscal, pues, que sea independiente, que trabaje de forma objetiva, ¿no? Y eso es muy cuestionable, y por eso, digamos, que la población rechaza a este gobierno, porque tienen, pues, ahí un ministro que no se ubica, ¿no? Ni siquiera estábamos empezando con el proceso de selección y designación del fiscal, ¿no? Y ya él lanza este tipo de mensajes, y bueno, ahí aumentando sus legisladores, no asisten a la sesión y torpedean. Entonces, eso es un tema que hay que cuestionar. Ese mecanismo que plantea el ministro Lima es inconstitucional y es ilegal, porque si en caso la Asamblea no llegara a tener los consensos para poder designar al fiscal en el pleno de la Asamblea Legislativa, que es responsabilidad del señor Choquehuanca, bueno, lo que corresponde es de poder trabajar el tema del interino, que son dos temas esenciales que hay que informar a la población, ¿no? En ausencia temporal del fiscal, el que asume de forma interina es el fiscal de distrito de Chuquisaca, ¿no? En ausencia definitiva, como en este caso se puede dar, tendría que ser el fiscal decano, que también se trabaja en base a un informe que realiza el fiscal saliente y ahí se elige al fiscal más antiguo, ¿no? Entonces es el procedimiento que se tiene que realizar. En ninguna parte de nuestra norma establece de que debe elegirse por decreto, ¿no? Si fuera así, bueno, ya estaríamos entrando a un régimen autoritario, ¿no? Ahora, cierto, a nosotros también nos llamó la atención que el ministro Iván Lima adelante una posición institucional en el sentido de que si no hay consenso en la Asamblea Legislativa puede ser designado el nuevo fiscal general a través de un decreto, por lo menos eso defendía. Ahora, pero también es fácil, por lo menos desde este lado lo vemos así, senador, que la oposición y el evismo puedan definir finalmente los 2/3 para designar como tiene que ser al fiscal general del Estado y no dar argumentos contrarios a lo que usted dice que es inconstitucional, senador. ¿Qué posibilidades hay de esto?
Bueno, lo que tiene que hacer una autoridad es conversar, no tiene que buscar el bien mayor. Y reitero, más allá de las fuerzas políticas, lo que tenemos que hacer es cumplir la Constitución. Eso no está en debate, ¿no? Sea un parlamentario del MAS, o sea, de CC o de Creemos, lo que debemos buscar es que se cumpla lo que establece la Constitución, ¿no? Y en esa línea, bueno, habrá que ser amplios, pero también rígidos, ¿no? O sea, el norte es claro, debemos tener a nuestros mejores profesionales dentro de esos 5, dentro de esos 10, ¿no? Y dos, que muestren pues la firmeza en que ellos van a trabajar para que tengamos un fiscal independiente, que sea objetivo y que no se someta al poder político de turno. No, solo así vamos a cambiar esta justicia. De lo contrario, vamos a ir en un círculo vicioso. Va a haber torpedeos, Rubén, va a haber algunas acciones ahí. No es casual que se esté empujando a que algunos autoprorrogados que son rechazados por la población estén presentando su documentación, tienen sus trasfondos. No tengan por seguro que si los inhabilitamos van a estar ahí con sus amparos, aquellos. Es parte de su estrategia del señor Lima. Para nosotros el señor Lima es la mano negra que no quiere que Bolivia tenga una justicia independiente, que esté en favor de los ciudadanos, que defienda los intereses del Estado, y en este caso que tengamos pues un fiscal que se ponga al lado de los bolivianos, ¿no? Y haga respetar pues los intereses de la población y no así sea un títere del gobierno. Hay que conversar, Rubén, y hay que ser amplios, pero también firmes en el norte que debe tener este proceso de selección y designación del nuevo fiscal. Ahora, senador, percibo en sus declaraciones un asunto crucial, el de los autoprorrogados, como llama. Ese va a ser la piedra en el zapato, ese tema va a ser la piedra en el zapato de aquí en adelante. ¿No será que les persigue esta situación de los autoprorrogados que puede dificultar cualquier consenso en adelante? Ya que usted lo dice, no es sujeto circunstancial de ser, hay un término jurídico, de evitar que usted tome alguna decisión en adelante en relación al tema. Pueden solicitar su recusación para que participen adelante. Bueno, como reitero, ¿no? Ellos están en su legítimo derecho, tienen que cumplir los procedimientos, lo que exige la norma y bueno, será la valoración correspondiente. No es un solo legislador el que determina si una cosa no va o no va, por eso te digo, somos 3 fuerzas políticas los que estamos ahí. No, el movimiento al socialismo está, creemos, y nosotros, ¿no? Como comunidad ciudadana. Y en esa línea, reiteramos, se tiene que tomar decisiones objetivas, técnicas, siempre velando el interés superior del país, ¿no? Y bueno, el rechazo de la población, no solamente de mi persona, ¿no? A este tipo de autoridades que le han hecho mucho daño al país y no es una cuestión, digamos, de gustos o de simpatías. La Constitución es clara, ¿no? El 183 establece que el periodo de funciones de los magistrados es de 6 años y eso se ha cumplido el 2 de enero, ¿no? De este año y a partir de esa etapa ellos ya ejercen de forma ilegal, ilegítima, no porque en ninguna parte de la Constitución establece que los magistrados se puedan autoprorrogar, ¿no? Entonces eso no está en discusión, ellos son conscientes de lo ilegal, es más, nosotros hemos iniciado acciones legales, ¿no? Es ya otra cosa que la justicia esté controlada, ¿no? Y esté al servicio del poder de turno, ¿no? Entonces en eso nosotros somos muy firmes, ¿no? Hay autoprorrogados y son ilegales, porque la Constitución así lo establece. Ahora, de aquí en adelante toca la revisión hasta el 21 de septiembre y de ese día para adelante otro proceso. Ojalá se llegue a la fase final de la designación del fiscal general, que va a requerir de un tiempo también de 10 días antes del 23 de octubre. Ahora,
¿Qué le queda hacer a usted como miembro de la comisión y a sus colegas? Seguramente han sido convocados para una sesión en adelante en la comisión y trabajar nombre por nombre para ir puliendo los que finalmente pasarán a la siguiente instancia, senador. Sí, bueno, el día de hoy hemos sido convocados ya a las 9 de la mañana a la sesión para poder ya empezar con el trabajo de la revisión de la documentación que han presentado los postulantes. Vamos a hacer la revisión en cuanto a los requisitos específicos y comunes, si los postulantes cumplen o no cumplen. Posterior a esto, vamos a hacer la publicación de la lista de aquellos que fueron habilitados y aquellos que fueron inhabilitados. Habrán las impugnaciones tanto de los ciudadanos que creen que algún postulante no debería estar habilitado y algún inhabilitado en su legítimo derecho, sea autoprorrogado o no sea autoprorrogado, ¿no? Tendrá la posibilidad también de impugnar, ¿no? Posteriormente a eso ya empezamos con lo que es la revisión de la meritocracia, que es un tema muy, muy complicado, porque ya esto tiene los puntajes correspondientes, los postulantes se han hecho tema de doctorados, tienen maestrías, especialidad, o diplomados tendrán un puntaje correspondiente, el tema si fueron docentes, la experiencia profesional es muy importante, la experiencia específica en el área, el dominio que deben tener en temas de materia constitucional, penal y derechos humanos va a ser importante también, ¿no? La producción intelectual, es decir, si ha habido publicaciones de libros, de artículos científicos, ¿no? Posterior a eso ya viene el examen oral. Reiteramos, este tema de la meritocracia tiene un puntaje de 120 puntos, el examen oral va a ser sobre 70 puntos y la presentación de un plan de trabajo sobre 10 puntos, ¿no? Sumando todos son 200 puntos y un promedio mínimo que tienen que sacar es de 130 puntos, ¿no? Posterior a eso, vamos a elevar un informe con una lista de 5 como mínimo, un máximo de 10, que debe ser aprobado por 2/3. Una vez que tengamos esos 2/3, esa lista se pone ya en consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa, que debe designar, ¿no?, al nuevo fiscal también por 2/3. Senador, ¿no cree usted de que estos conflictos en este momento latentes en el país puedan dificultar la elección y la designación del fiscal general? De hecho, esto entre paréntesis, ayer el Tribunal Supremo Electoral ha levantado la alerta en sentido de que la CIDH debe ayudar a garantizar que haya elecciones judiciales en adelante ante la presión existente de parte especialmente del movimiento al socialismo contra los vocales, contra el mismo órgano electoral. Cierro paréntesis, senador. Bueno, miren, el movimiento al socialismo, ¿no? Aquí no hay buenos ni malos, ¿no? El movimiento al socialismo como fuerza política, como estructura, se ha convertido en un cáncer para los bolivianos. Un cáncer que está destruyendo nuestro medio ambiente y está destruyendo nuestra institucionalidad. No les importa, ¿no?, el cumplir lo que establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Si para poder defender intereses sectoriales, político-partidarios y en estos casos hasta personales, ellos tienen que perjudicar y poner en riesgo muchas cosas, lo hacen. Por eso son un cáncer, ¿no? Es un cáncer que lamentablemente le está haciendo mucho daño. Nos preocupa esa conducta irresponsable, ¿no?, de ambas facciones, que no son tal, son uno mismo. Uno, por un lado, el gobierno que cuando hay una movilización por parte de la oposición, como ellos lo llaman, pero son movimientos o son reclamos justos, ¿no? Ya está ahí la policía, ya están ahí las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora, cuando son movimientos que son de su misma línea política, un poco más van y los bendicen, ¿no? No hay ministerios públicos, no hay policía, nada, ¿no? Entonces, creo que la irresponsabilidad es de ambas partes, tanto de los que están en función de gobierno, como también, ¿no?, de esa supuesta ala evista que a toda costa quieren habilitar para que se reelijan, ¿no? Para ellos
No importa nada lo que ha pasado el 2016 con ese referéndum, no importa nada la consulta que se ha hecho a instancias internacionales, no les importa nada el tema de una sentencia constitucional. Ellos están en una línea del más fuerte, ¿no? Y porque ellos han planteado tiene que ser, ¿no? Por ende, seguramente el 2025 la población boliviana va a empezar a cobrar facturas porque el MAS está destruyendo el país. Muy bien, senador Santiago Ticona, le vamos a agradecer el tiempo que nos ha ofrecido para hablar de este tema, la elección del fiscal general. Ojalá no haya problemas en adelante porque percibimos de que ante una situación tan complicada la Asamblea Legislativa también suele contagiarse de desacuerdos, de polarización. Será hasta otra oportunidad, senador. Muchas gracias, Rubén, y también Andrea, y bueno, estamos atentos para cualquier consulta, ¿no? Muy buenos días.